días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, arrancamos Médicos por Naturaleza, estamos en vivo. ¿Cómo le va, Robert? Buen día. Pero muy bien, muy buenos días, Dolores. Bueno, les recordamos a todos nuestros teléfonos para que nos puedan llamar. 4535-4535, decía 0705-4535-0706. Se equivoca, Roberto. Sí. De acá vuelta, yo. ahora arranquemos. Toma dos. De vuelta. ¿Cómo le va, Roberto? Buen día. Pero muy bien, Dolores, muy buenos días. Bueno, les decimos a todos nuestros teléfonos. 4535-0705, 4535-0706, con el 011 para los que llaman desde el interior del país. Me encanta cuando otros se equivocan, pues siempre la que me equivoco soy yo. Entonces así, por eso hacemos notorio. Mail para todos. Médicos@tvpublica.com.ar. Bueno, y nuestro Facebook, recuerden que lo pueden utilizar no solamente para ver los programas que ya emitimos de Médicos por Naturaleza, para encontrar información que les sea útil, sino también para intercambiar opiniones e información de médicos, de tratamientos, de últimas novedades respecto a distintas enfermedades que inclusive nos ofrecen los propios televidentes que se meten en el muro. ¿Es así, Roberto? Sí, claro que sí. www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, hoy hablaremos de la rehabilitación. Un paso lento, pero seguro, así lo podríamos definir. La rehabilitación siempre cuesta y mucho porque viene después de una situación traumática. Vamos a hablar de la rehabilitación en términos generales y también nos vamos a meter en cada rehabilitación de manera específica. Por ejemplo, si uno viene de un accidente cerebrovascular, si uno viene de un accidente o de una situación traumatológica, ¿qué pasa con la rehabilitación en los niños? Una situación muy difícil porque no tienen por ahí la claridad de decir, bueno, sí, necesito hacer esto todos los días de manera minuciosa porque esta es la manera que tengo de recuperar lo fundamental que he perdido. Así que todo esto lo vamos a desarrollar aquí hoy en el programa. Pequeño adelanto de lo que hablaremos. Lo que estamos tratando es de que se acerquen, de que la gente venga a este lugar, que van a ser integrados, que van a ser participativos de una gran familia y en donde la calidad de vida es el objetivo primordial, donde vamos a intentar todos juntos que nos sintamos mejor. En marzo de 2005, cuando iba a trabajar, me agarraron dos muchachos, me pegaron, caí boca abajo y cuando estaba boca abajo me clavaron un puñal y me cortaron la médula. A raíz de eso, bueno, estuve internado varios meses en el centro de rehabilitación, ¿sí? Y después vine acá por intermedio de averiguaciones que empecé a hacer para poder rehabilitarme acá. Y gracias a Dios de la Virgen, viniendo acá pude tener mucha recuperación. Lo importante es que todos entendamos que la actividad física es muy importante en la vida de las personas, con y sin discapacidad. O sea que, y los invito a concurrir al Servicio Nacional, que puedan ver y que puedan integrarse, que puedan concurrir con sus familias. Este es el Servicio Nacional de Rehabilitación, el que brinda sus instalaciones a todas aquellas personas con discapacidad, que día tras día y semana tras semana, junto a su familia o en representación de las organizaciones no gubernamentales que trabajan junto a nosotros, es decir, brindan esa alegría, ese fervor, ese sentido de verlos a todos con la alegría de poder ser, ante todo, personas, seres humanos con posibilidades y con fuerza para generar todas esas actividades que algunos creían que ya habían perdido. Lo bueno que nos ofrece la rehabilitación es que no nos pone el techo. No hay un techo posible cuando existe la posibilidad de una rehabilitación. El techo lo marcamos nosotros mismos, la capacidad, el esfuerzo, la ayuda de estos profesionales que día a día acompañan a cada uno de los pacientes de acuerdo a la situación que estén viviendo. La señora que escuchábamos recién marcaba la diferencia. No importa si se trata de un cuadro de discapacidad o no, o si esto proviene por una situación de un accidente, por algún caso en particular. Las rehabilitaciones son distintas y nos dan los recursos para ir por todo. Después
está en nosotros mismos y en la propia limitación de la discapacidad o de la enfermedad lo que podemos lograr. Pero de eso vamos a hablar en un ratito. Ahora tenemos otra información que vamos a compartir y que nos la trae el doctor Sergio Snieg. Sergio, buen día. Buen día, Dolores. Buen día a todos los televidentes. Hoy la información que vamos a compartir es un estudio publicado en la revista Pediatrics, Palabras Mayores en Investigación en Pediatría en el Mundo, un estudio que se realizó en Noruega, que frente a un estímulo doloroso en bebés prematuros de 28 a 32 semanas, se trató de ver de qué forma se podía calmar el dolor en los bebés. Quiero aclarar que este es un estudio doble ciego. Esto le da mucho mayor seriedad al estudio, ya que tanto los evaluados como los evaluadores no sabían quiénes eran los niños a los cuales se les dio lo que pensaban que podía llegar a calmar el dolor. Entonces se le dio un chupete, a otros se le dio un chupete mojado en agua y otros un chupete mojado en una solución azucarada, y lo que vieron frente a una escala de dolor es que los bebés a los cuales se les practicaba un procedimiento doloroso que habían sido previamente mojado el chupete en una solución azucarada, en una escala de dolor mostraban menor puntaje, o sea que se veía que le dolía menos. Un procedimiento muy sencillo frente a algo que nos importa, como es el dolor en los bebés. ¿Cómo podemos bajar esto a nuestras casas, a nuestros hijos? Fácil. Los bebés, cuando les duele la panza, más que nada los bebés chiquititos lactantes, frente a que la madre se lo ponga a la teta y succionen, cuando empiezan a tomar esa solución azucarada, que es la leche de la madre, van a experimentar menos dolor. Mirá qué interesante esto, Sergio, porque es todo lo contrario a lo que uno suponía antes, que si el bebé succionaba, por ahí se llenaba más de aire y de esa manera podía tener mayor dolor abdominal, ¿no? Lo que pasa es que no solamente se llena de aire, los bebés tienen algo que se llama aparte reflejo gastrocólico, que es que cada vez que succionan, el intestino empieza a movilizar hacia adelante toda la materia fecal y todos los gases, hace que el bebé elimine materia fecal y de esa forma también se calma el dolor de panza. Bueno, gracias, Sergio. Hoy hablamos de rehabilitación y la buena noticia es que, para los que no lo saben, existe un Servicio Nacional de Rehabilitación en nuestro país que funciona activamente y que ofrece y le permite a toda una cantidad de personas que necesitan rehabilitarse a diario acceder a este servicio. Consultamos a Adrián Andretta, que es coordinador técnico del Servicio Nacional de Rehabilitación, y esto nos contaba. Como el Servicio Nacional de Rehabilitación es el organismo rector en la nación, digamos, respecto a las personas con discapacidad, esto se ha descentralizado a todas las provincias. Hoy tenemos un certificado único de discapacidad que se otorga en cada una de las provincias. ¿A través de qué? De convenios que se han hecho con cada una de ellas en cumplimiento de la ley. Tenemos un certificado inviolable, intransferible, con todas las normas de seguridad, elaborado en la Casa de la Moneda, y lo otorgan todas las provincias. ¿Qué hizo este Servicio Nacional de Rehabilitación? Bueno, generó un cambio de paradigma. Había una clasificación de enfermedades, para decirlo, de incapacidad, y hoy se está estableciendo, y somos órgano rector no solamente en la Argentina, sino también en el mundo, de la clasificación internacional de funcionamiento. Antes era discapacidad o enfermedad, hoy es funcionamiento. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el concepto que varía también esto? No se habla de discapacitados, se habla de personas con discapacidad, porque ante todo se antepone al ser humano como eje central y no solamente a la enfermedad como tal, que discrimina negativamente. Además, tenemos un registro, llevamos un registro de personas con discapacidad que se unifican a través del otorgamiento que pueda dar cada una de las provincias y las juntas evaluadoras respectivas. Nosotros, al ser órgano rector, también, es decir, no solo capacitamos, sino que además asesoramos en cuanto a las barreras físicas, a las necesidades que se tengan, la obtención de baños para personas con discapacidad, así todo el tema de infraestructura para su manejo con las medidas adecuadas, e incluso hemos financiado en distintas provincias la construcción de las mismas a los fines de dar una salida a estas barreras físicas que impiden a veces el normal desarrollo funcional de las personas con discapacidad. Tenemos el área de recreación y deportes, donde acuden las familias individualmente, las personas con discapacidad y sus familias individualmente, como así también las que vienen representativamente por organizaciones no gubernamentales.
Por otro lado, lo llevamos al registro de prestadores y por otro lado las franquicias automotrices para las personas con discapacidad que no pueden transportarse en el transporte público. Bueno, vale la aclaración porque yo lo había presentado como un centro de rehabilitación, más allá de que ese sea el nombre puntual. Para quien nos está mirando, es importante que vos, Alex, expliques que es un lugar donde justamente se tramitan todos estos certificados de discapacidad y a partir de allí se derivan a distintos centros de acuerdo a cuál sea la problemática específica de cada persona. Así es. Bueno, ¿por qué es tan importante la rehabilitación? Bueno, es fundamental por un montón de cosas. Vos lo redondeaste muy bien en el inicio. O sea, cuando hay una patología, cuando hay una enfermedad, principalmente crónicas o aguda, como veíamos en la nota recién, el primer intento es salvarle la vida a la persona. ¿Sí? Diagnosticar cuál es el problema, es salvarle la vida. Y la discapacidad que puede llegar a tener, de acuerdo a lo que tenga, es algo que se va a ver en un segundo paso, en un segundo estamento. Hay muchísimas patologías y la rehabilitación va a pasar por un montón de factores, pero es importante tener en cuenta que una rehabilitación hay que tener muy, muy en claro, primero, cuál es la patología y hasta dónde nos va a llevar o permitir llegar. Eso es muy importante, siempre tener objetivos claros. Esto, porque yo decía que no había techo, ¿no? Y que es importante que la persona pueda saber que los límites que tiene son los propios, los que esa persona se impone. O no, por ahí estoy equivocada en este concepto y el tratamiento y la manera correcta de empezar o de iniciar un tratamiento con una persona es plantear pequeños adelantos y a partir de allí ir creciendo. Yo siempre digo que la rehabilitación es un arte. O sea, uno tiene un bagaje de conocimiento muy, muy grande donde intuye o prevé las cosas que pueden pasar, pero cada paciente es un mundo. Cada paciente, cuando uno trabaja con rehabilitación, nos asombra día a día por las cosas que puede ir logrando, pero esto depende de la capacidad, el esfuerzo, la familia. Uno no rehabilita solamente al paciente. Uno cuando trabaja en rehabilitación trabaja con la familia, trabaja con la sociedad, porque de nada sirve, por ejemplo, imaginemos a una persona que pudo tener un accidente y una lesión medular como veíamos recién. Uno lo puede rehabilitar, le puede reeducar la marcha, le puede reeducar la mancha para que pueda caminar si es que consigue caminar o una silla de ruedas, pero después va a salir de la institución y se va a encontrar con una sociedad que le va a imponer barreras. Entonces ahí es donde es muy importante trabajar la rehabilitación también para que esta persona pueda tener accesos más fáciles, donde tenga calles donde pueda transitar en una silla de ruedas, donde pueda subirse a un colectivo, donde pueda ir a trabajar y tener la aceptación en el trabajo de acuerdo a la capacidad que tiene. Entonces esto es lo que se trabaja desde la rehabilitación con equipos interdisciplinarios, trabajando cada uno desde su lado, buscando potenciar las capacidades que ese individuo pueda tener a partir de una discapacidad, sea motora, sea mental, sea en un niño alguna alteración neurológica, sea alguna alteración cardíaca. Eso en definitiva es lo que uno va a ir englobando y buscando de una u otra forma según sea el caso. Bueno, quiero aprovechar, y esto es algo personal, mandar un beso muy muy grande a un amigo mío que justo ayer tuvo un accidente en moto bravo y que está internado y que va a necesitar rehabilitación a propósito de lo que estamos hablando, así que un cariño muy grande que espero que se recupere muy pero muy pronto. Bueno, hablamos de la rehabilitación en la tercera edad y Ale daba como el puntapié inicial para hacer referencia a este tipo de rehabilitación, que muchas veces no tiene que ver con un accidente en particular, que muchas veces no tiene que ver con una discapacidad o una patología que viene de antes, pero que la propia edad genera dificultades que necesita o que es tremendamente beneficioso hacer un trabajo de rehabilitación. Sí, si hay algo en donde la medicina de la rehabilitación justifica plenamente su función es con la geriatría, digamos. Es obsoleto ya pensar que solo la rehabilitación va dirigida cuando ya está el problema hecho o cuando ya tiene una situación de dificultad a punto de partida de alguna enfermedad. Lo que sucede con la geriatría es que hay una mirada preventiva, entendiendo de que el proceso del envejecimiento conlleva, digamos, deterioros funcionales que actuando la rehabilitación, invitándola a actuar desde antes, el fisiatra puede hacer que esto se demore en el tiempo. Digamos, uno no puede evitar el proceso del envejecimiento, pero sí puede retardarlo o que llegue con una mejor funcionalidad, sea lo que fuera, porque también desde la geriatría tenemos un concepto más amplio. No solo se rehabilita
lo físico, sino es de importancia en la persona mayor insertarlo nuevamente a sus funciones diarias, saber que muchas de las veces, digamos, rehabilitamos no para que el paciente se adapte al ambiente, sino el ambiente adaptarlo al paciente, porque no siempre es fácil esto, claro. Y hay toda una connotación social, cognitiva, mental y de estima del paciente. Así que, digamos, la mirada es prioritaria, digamos, nosotros conformamos equipos multidisciplinarios y es un eje la medicina de la rehabilitación en nosotros, es primordial. Fundamental. Y aparte también preparar al paciente para conocer, en este caso todo lo contrario, sus propias limitaciones, ¿no? Que no debe ser tarea sencilla. Es un proceso, es un proceso. Y con el médico, porque generalmente nosotros somos quienes coordinamos todas estas cuestiones, la verdad que muchas de las veces no tenemos equipos multidisciplinarios conformados como quisiéramos, pero siempre decimos que no nos falte un fisiatra, un kinesiólogo, porque para nosotros es importante, para el paciente. Por suerte vos ya lo tenés acá amarrado, lo tenés amarrado. Bueno, nosotros también lo tenemos amarrado. Tenemos que hacer una pequeña pausa, ya vamos a seguir desarrollando y profundizando el tema de la geriatría, de la rehabilitación, en qué situaciones se presenta, ya Andrea nos contaba por qué es tan importante y es tan vital. Pero también hablaremos de los niños, no están exentos a tener que sostener un proceso de rehabilitación, muchas veces de por vida, otras veces no tanto, por un accidente en particular o por una situación en particular. Así que no se muevan de ahí, recuerden que nos pueden llamar. ¿A qué teléfono, Roberto? 45350705, 45350706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, rapidito, ya venimos. Hola, ¿cómo estás? Soy Carolina Pelleriti y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para contarte algo. El cáncer de mama es una enfermedad muy común en las mujeres y es curable si se diagnostica a tiempo. Por eso es muy importante que hagas un control médico anual, un autoexamen periódico y la mamografía. No te olvides que con 2 minutos de tu tiempo y un autoexamen, vos podés salvar tu vida. ¿Sabías que el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad?